Estamos en la sala Cuarta Pared, que es una de las salas más longevas y más prestigiosas de Madrid, y creo que sería bueno empezar contando un poco qué es la Cuarta Pared y cuál ha sido su peripecia vital todos estos años. La sala existe hace ya más de 30 años, que parece que fue ayer, pero no, y es quizá la característica más importante de la sala es que está dedicada a la dramaturgia contemporánea. Eso ahora es bastante común, pero en aquel momento cuando empezamos, pues la dramaturgia contemporánea no tenía cabida en casi ningún sitio, y fue una apuesta de pensar que había que contar cosas del presente desde el presente. Y fue como un viaje generacional, donde gente que estábamos empezando desde el punto de vista de la dirección, de la interpretación, de la dramaturgia, pues fuimos avanzando juntos en este objetivo de intentar que la dramaturgia contemporánea fuese algo normalizado. 30 años después, yo creo que eso es así, pero en aquel momento era una pelea diaria intentar que alguien que se apellidase Fernández compitiese en la cartelera con Shakespeare o Lope de Vega. Hemos avanzado mucho y afortunadamente nosotros nos consideramos corresponsables de ese cambio. Y luego es cuando surgen los laboratorios ETC. ¿Qué es esto? Después de 20 años de trayectoria nos dimos cuenta que hacía falta pararse un poco a reflexionar sobre el teatro, sobre los lenguajes teatrales, investigar y no repetir fórmulas, ¿no? Hacía falta un espacio donde cualquier actor, director, dramaturgo pudiese darse un respiro para poder investigar sobre cosas que en el ritmo diario de la producción no podía investigar. ¿Cómo ha ido mutando el proyecto? Porque creo que ha sido como una revolución permanente, ¿no? A través de los años. La filosofía fue siempre ofrecer a la ciudad de Madrid lo que no había. Entonces, en ese momento pensamos que lo que no había era espacios donde pudiera haber búsqueda y reflexión sin necesidad de terminar en una producción. Pero siempre hemos pensado que hay que estar atentos a lo que pasa. Entonces, según iban pasando los años y veíamos que otras instituciones o otros lugares iban siguiendo lo que nosotros hacíamos, iban haciendo cosas parecidas, nosotros reflexionábamos sobre qué es lo que hace falta hoy. Y entonces, a lo largo de 10 años hemos ido mutando continuamente y siempre tratamos de ofrecer algo que no ofrecen en otro sitio, que responde a unas carencias de la profesión teatral en Madrid en ese momento, ¿no? Y de hecho hemos pasado de un extremo al contrario. Ya llevamos 10 años y el último año, por ejemplo, la idea de partida de los laboratorios era justo la contraria. El laboratorio termina con la creación de un espectáculo que es, digamos, la base del Festival Esencia que hacíamos al final, porque pensamos que precisamente habíamos pasado de que no hubiera investigación a un momento en el que solo había procesos de investigación continuos, talleres continuos, pero al final no se traducía en hacer teatro. Y pensamos, bueno, es el momento para decir, toda esta investigación, ¿cómo la aplicamos? Dais mucha importancia, por ejemplo, al proceso de selección, ¿no? Que es un proceso largo, donde os lo pensáis mucho, ¿no? ¿Cómo ocurre? Bueno, hay que contar que a lo largo de estos 10 años hemos hecho todo tipo de laboratorios, no necesariamente de dramaturgia. De hecho, al principio había laboratorios de dirección, laboratorios para actores, pero en concreto en los de dramaturgia siempre pensamos que queríamos potenciar el dramaturgo que trabaja a pie de escenario, el dramaturgo que trabaja con el director y los actores. La convocatoria es libre, se presenta quien quiere con su proyecto. Solía haber una media de entre 75 u 80 proyectos. De esos 80 proyectos preseleccionábamos unos 10 o 12 en función de que se ajustaran, por un lado, al perfil que estábamos buscando de dramaturgos capaces de trabajar en equipo, pero también algo que era fundamental para nosotros y es apoyar a alguien que entendiéramos que su proyecto no se podía hacer sin este equipo. Es decir, cuando venían proyectos, algunos brillantísimos, pero en que entendíamos que los podía escribir el autor en su casa o que ya estaban tan avanzados que no necesitaban investigación, pensamos que no era su lugar. Después pasábamos a hacer una entrevista con esos dramaturgos preseleccionados para que nos digamos, defendieran su proyecto y al final terminábamos seleccionando a los 5 definitivos
con lo cual quiero decir que pasar de 80 a 5 es una enorme reducción. Esto, como decía Borja, no es un sitio para escribir una obra que podías haber escrito en tu casa, sino que tiene que haber una voluntad de trabajar en colectividad, de poder aceptar que otros opinen sobre lo que estás haciendo, porque todos los procesos son muy colectivos. Desde el momento en que se escribe una obra, el resto de participantes como dramaturgos opinan y colaboran con los proyectos de los otros, pero también en los proyectos que no son tan de dramaturgia, ¿no? que parten más de lo escénico, tanto los directores como los actores tienen su posibilidad de exponer lo que quieren hacer. En el caso de los actores tenemos sesiones de trabajo previas donde se hace la selección, es decir, no se hace solamente mediante un currículum, o sea que son procesos largos porque creo que es fundamental cara a la selección, y luego eso se nota mucho yo creo en el porcentaje de acierto en cuanto a los participantes, ¿no? Y cuando hablo de porcentaje de acierto estoy hablando de gente que realmente cuando termina siente que su paso por un laboratorio ha sido para ellos muy beneficioso. De entrada yo siempre pensé que para romper esta soledad del director o del autor, trabajar en común en el sentido de que tú te haces cargo de tu proyecto, pero vas a escuchar lo que está haciendo el otro, pero también le vas a ayudar. Y ahí hay algo que se crea, una sinergia que para nosotros siempre fue muy importante, en la que tú entiendes que tu trabajo consiste en pensar lo que está haciendo el otro, ofrecerle soluciones que no son las tuyas, y de esa manera se crea un diálogo entre todos los equipos que están trabajando en el laboratorio, que hace que cada uno, digamos, tenga que ser responsable de su proyecto, pero colabore en los proyectos de los demás, ¿no? Y esto siempre fue fundamental y es una de las cosas básicas que miramos a la hora de hacer las selecciones. Lo que hace la gente es avanzar sobre lo que el otro quiere hacer. No es qué harías tú en vez del otro, porque eso es un terreno muy personal. Nadie va a hacer lo mismo sobre un mismo tema, pero sí, si tú eres capaz de exponer claramente qué es lo que estás intentando hacer, lo que los otros colaboran en tu propio proceso, no en lo que harían ellos, sino en colaborar en lo que tú estás proponiendo. Poniéndose, ¿no?, en tu piel, ¿no? Un poco. Claro. Es muy liberador, porque en cuanto uno expone que tiene un problema, todos entendemos que tiene el mismo problema que tú. Es decir, que aquí no hay nada nuevo, que todos, cuando te enfrentas a crear un espectáculo, tienes un momento de crisis, un momento de duda, un momento de disyuntiva entre dos posibles caminos que sabes que el día que elijas uno vas a tener que dejar el otro. Y esto lo que te hace es, digamos, trabajar en equipo hasta que se produce una inteligencia colectiva en la que, si se hace bien y con mucho respeto, tú le vas a ayudar al otro en su duda. Y haciendo retrospectiva a todos estos años de TC, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué autores, qué montajes recordáis? De algo que estamos muy satisfechos es de que aquí han empezado, sobre todo dramaturgos, que de aquí han pasado a teatros públicos, a teatros grandes, y son gente que ya está insertada en la profesión. Y yo creo que esa es la idea de lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una labor, digamos, de dar una primera oportunidad a gente, de ayudarla, de acompañarla, para que luego vuele sola, ¿no? El mayor logro de la dramaturgia actual es la diversidad, es decir, haber conseguido que no haya una tendencia que podamos decir en los años 80 se escribía de esta manera, en los 90 de esta manera, hoy día conviven dramaturgias muy diferentes, que son aceptadas además. Seguramente donde tenemos que avanzar es cómo dentro de toda esa diversidad somos capaces de profundizar en los estilos, ¿no?, en los lenguajes también, porque yo creo que como ocurre en casi todos los campos, hoy es más fácil conocer a lo ancho, a lo amplio, que en lo profundo, ¿no? Y yo creo que lo difícil es como dentro de todas esas influencias uno es capaz de encontrar un camino que le identifique y que no le haga ser tan heterogéneo que coincida con la heterogeneidad de los demás, sino que uno dentro de toda esa heterogeneidad pueda encontrar un camino que le ayude a profundizar. Estamos en la sala Cuarta Pared, que, como sabéis, es la sede de los laboratorios ETC. Han pasado en estos 10 años 400 personas, 400 participantes, así que vosotros, que sois 4, sois el 1%.
quería que empezar hablando un poco de cómo fue vuestra experiencia en estos laboratorios. Yo estuve en 2009-2010 en el segundo laboratorio y para mí fue excepcional en aquel momento porque yo era un autor de escritorio, ¿no? de trabajar en casa y fue fantástico poder colaborar con un equipo, ¿no? Con un director, con unos actores y escribir un texto desde otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que plantó de algún modo una semilla en cuanto a lo que ha venido después, ¿no? Es que yo creo que eso es lo mejor del ETC, porque nuestro trabajo es súper solitario y aquí estamos en equipo, además con otros dramaturgos. Yo creo que es la mejor experiencia, es justamente esa, compartir. Sí, yo me acuerdo que no solo tú te reunías pues, con el coordinador del ETC, en este caso Borja Ortiz de Gondra, y con Javier Yagüe, sino con los otros equipos de investigación y hacías ahí como un poco de espejo, ¿no? Como, por dónde iban ellos, qué dudas estaban teniendo, qué problemas se estaban enfrentando y de ahí también había pues un diálogo muy interesante. Muchas veces la naturaleza de los proyectos que comparten un ETC es muy diferente, pero por eso mismo puede ser muy enriquecedor. Tradicionalmente se ha pensado que entre el dramaturgo y el director pues suele haber fricciones y que son trabajos que discurren separadamente. Supongo que con estas experiencias también se van limando esas asperezas. No sé cómo lo veis vosotros, si es una tendencia que va ahora a seguir. Un espacio de investigación, un laboratorio, me parece que va, para mí es mi propio criterio, indisoluble de liberarse de la expectativa del resultado, para que precisamente pueda sacar pues eso, todo el potenciar y limar pues todas las asperezas que a veces en un entorno casi como más convencional de creación escénica pues es muy difícil de evitar. Porque te quita la presión, claro. ¿no? La presión de estrenar, la presión de que sea bueno, la presión de que haya una acogida, sí. ¿no? Sí, que sea bueno o de gustar. Ya, que de eso gustar, es tan que es terrible. Sí, sí. Hay que establecer respecto a las fricciones que decías, por dónde acaba la parcela de uno y empieza la de otro, pues es que es camino al andar, porque el proyecto se define y habla por sí solo y depende del equipo. Va a ser de una manera, va a ser muy diferente, depende del equipo humano que esté ahí creando, porque todos son creadores y artistas, pero la horizontalidad, lo que hablábamos en Camerinos antes, de desterrar el ego y hacer. Y salir de la zona de confort, ¿no? La sensación de que hay un equipo que me va a ayudar y yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer algo distinto, pero voy a hacerlo no a ciegas, ¿no? Y yo realmente he aprendido más de los procesos en los que el director me ha desafiado, fallando, incluso acertando, que en aquellos que el director me ha dado la razón en todo. Si el director me da la razón en todo, lo que yo veo es lo que yo imaginé, es decir, no aprendo nada, pero muchas veces cuando el director me desafía y propone esa dramaturgia diferente, no voy a decir contraria, a veces la encuentras fallida, pero otras veces descubres elementos que ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Y grandes hallazgos, ¿no? Y somos una generación que ha creado mucho y ha vivido mucho escribiendo en comunión, ¿no? Con los compañeros, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad también de estar en otros laboratorios. Claro, siempre tenemos ese pudor, pero también estamos acostumbrados, ¿no? No quiere decir una generación anterior que seguramente escribía mucho más alejada de lo que hacían los demás, ¿no? Yo creo que todos estamos muy pendientes. Estamos en equipo, en estamos sintonía, muy en equipo, hay ¿no? red, hay una y red. es algo que se refleja en los escenarios cuando son los montajes, pero también entre nosotros, ¿no? Porque esa renovación tiene que llegar de Europa y no de tantos compañeros aquí, que conocemos, claro. de textos que leemos, que están en cajones y que tratan de plantear esta renovación, ¿no? Sería maravilloso que partiera también de nosotros, ¿no? Me gusta la idea de que seamos una generación que interactuamos, ¿no? Y me encanta la idea de que seamos una generación joven, porque yo tengo 40 años y como dramaturga soy joven. Eso es fantástico. Eso en ninguna otra profesión existe, ser joven hasta los 40 y tantos. Existía una especie así como de regla no escrita de que para un dramaturgo o dramaturga de menos de 40 o 45 años acceder a un teatro público pues no era factible, ¿no? Pues porque todavía pues era demasiado joven y bueno, pues no merecía, por así decirlo, ese lugar todavía, ¿no? Hay como, pues eso, había unos criterios de edad en relación también hay un poco pues a la oportunidad que se le debía de dar en tanto a visibilidad a un dramaturgo, que eso ya no existe.
sobre todo estamos conversando sobre dramaturgia, pero bueno, en el caso de la dirección sigue siendo así. O sea, quiero dar cuenta de ello y me alegro mucho, porque si ha pasado en la dramaturgia, pues que pueda pasar en otros planos, pero sigue pasando. Hay unas figuras consagradas y posicionadas que bueno, que ahí están y bueno, hay oportunidades como muy leves, muy efímeras para poder dirigir ahí. ¿Crees que la situación ha mejorado en el mundo de la dramaturgia, pero en la dirección todavía hay unos techos, hay unas trabas? No quisiera entrar en una conversación en un jardín tan grande. Se repiten los nombres. Es que no sé si he entendido bien. Sí, pero con toda la lucha y el esfuerzo desde la dramaturgia joven y contemporánea, que también venimos de una herencia de una dirección muy tiránica que hizo mucho daño a la dramaturgia, entonces, y a las obras, y a los textos, y a los procesos, y a los proyectos, hasta que las cosas se ajusten en ese proceso, se crean unas tensiones y unos desajustes que, bueno, que pasar de un sitio a que todo esté bien, a encontrar el punto medio, pues a ver, ¿no? Nunca hacen la apuesta del todo. Las instituciones que se encarguen, responsables, hacen la apuesta como meter la patita para ver si hace frío pero la respuesta está siendo buena, entonces espero que el año que viene esa patita pues ya sea la pierna entera, ¿no? Es que hace falta más ETCs, quizás, más espacios así, ¿no? Más lugares. Más lugares, hombre, aquí la labor de Cuarta Pared es la bomba. Me pregunto si no todos los momentos son momentos de transición, pero parece que es como más evidente ahora mismo que se está poco a poco formulando pues algo que lógicamente pues tiene deuda con lo anterior, pero al mismo tiempo pues se separa mucho. Entonces todo este cruce, que a mí particularmente me interesa mucho porque estoy ahora iniciándome en el mundo de la danza y tal, entre pues eso, danza, lo performativo, el teatro físico, gestual con el texto, pues bueno, a mí no me parece solamente óptimo, sino que me parece que en cierto sentido todo siempre va hacia la convergencia, tanto en la naturaleza como en el arte. Pero yo creo que tiene que ver también con la horizontalidad, totalmente. O sea, bueno, yo en mi caso como trabajo, el texto es un elemento, no es quizá el espacio o quizá el vestuario es lo que más define, no sé, por poner ejemplos, o quizá las acciones físicas, o quizá la canción, o quizá el lenguaje performativo, y se trata de ese diálogo y esa horizontalidad que como dices, claro, hay que buscarle, que no es meto esto porque sí, o voy a incluir esta... No, bueno, es que con esto cuento lo otro, y ahí está, bueno, la propuesta, el montaje, la investigación, y bueno, que es horrible meter la palabra riesgo porque que esto ha sido siempre así, sí, o sea, que no ahora... Considero que todo eso son herramientas para generar espectáculos, contar historias o para crear algún tipo de sensibilidad en el espectador, ¿no? Y pienso eso, que el texto es una más. Aunque la dramaturgia que yo trabajo, porque es lo que sé, está basada más en un lenguaje textual, ¿no? en palabras, pero me apasiona ver y descubrir, y creo que mi propia evolución de la escritura, también desde un lugar más de trabajar en una determinada fábula, con los años, la experiencia y sobre todo el conocimiento, el tener la oportunidad de ver este teatro, está fragmentando, ¿no? Y está cada vez haciendo evolucionar, ¿no? Entonces creo que es muy necesario, tanto para los que solamente se dedican a la performance como para los que nos dedicamos a eso de escribir palabras, ¿no? Que algunos lo defienden a muerte, pero que es... Claro, que uno tiene su universo y su manera de comunicar y de expresar, y no sé por qué tienen que decir alguien o cuestionar. Los universos son incuestionables. Claro, y obligarnos a firmar un montón de declaraciones a favor de quién estás. Y es como, estoy a favor de todos. Es como que cada uno haga el teatro que quiera, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más importante, más allá del teatro que uno quiere, sí que siempre voy a estar del lado del teatro que quiere ir un poquito más allá, que no mira solamente atrás, ¿no?